reza de la siguiente manera: era necesario, y en algunas ocasiones leemos que dice es necesario. Entonces, en medio de este ambiente y vida que estamos teniendo en la actualidad, eh, son preguntas que nos surgen y a veces nos preguntan, nos abordan como cristianos, como ministros. La gente avida de que uno le dé una respuesta que satisfaga su curiosidad o su ansiedad para saber qué está aconteciendo. Y como cristianos lo que estamos haciendo es sumergiéndonos en la palabra, orando, intercediendo, procurando conocer y saber la voluntad del Señor en este tiempo. Eh, Hoy vamos a estar compartiendo esta reflexión y era necesario. Es un tema en el cual queremos enfatizar las cosas que Dios nos ha dejado. Todo lo que Él nos ha dejado en su palabra, Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que lo entendamos y también quiere que lo apliquemos a nuestras vidas, que entendamos qué es necesario, qué es necesario. Desde ya quiero que vayas reflexionando en tu propia vida qué es necesario hacer. El significado de necesario es el siguiente: que debe ocurrir. ¿Qué es necesario que ocurra? Otro significado de necesario es que debe hacerse, que es necesario que se haga. Otro significado es que es conveniente. Repito, que debe ocurrir, que debe hacerse y que es conveniente. Así que yo soy uno de los que siempre anda buscando todas las cosas que nos ayudan a bien, que nos convengan en la palabra del Señor, y me gusta también compartirla. Así que vamos a estar tratando este tema muy bonito. No se atemorice ni tenga ansias en su estómago, en su interior, esperando algo en el orden profético. No nos movemos así, salvo que Dios lo quiera hacer. Pero sí queremos compartir esto porque hay mucha enseñanza y en este tiempo tan difícil es necesario que nosotros tengamos paciencia y encontremos consuelo en las escrituras. Ambas cosas las encontramos en las escrituras. Las cosas que antes se escribieron, dice Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que antes se escribieron para que nosotros tengamos consolación y paciencia por medio de las cosas que ya otros han vivido. Así que vamos a disfrutar este breve tema. La mayoría de las cosas que están aconteciendo hoy en el mundo era prácticamente imposible imaginar que pasaría. No creo que ninguno de nosotros imaginó que estas cosas iban a pasar o que pudieran estar pasando. No, ni remotamente pasó por mi mente, hablo de mí. Ni remotamente pasó que yo viviría algo como esto, que mi familia viviría algo como esto, que ustedes, que la iglesia, mis compañeros de trabajo, viviéramos algo como esto. Muchos coincidimos. En el día de hoy, en este tiempo, estamos coincidiendo muchos en que ciertas cosas de las que están ocurriendo a raíz de esta pandemia y que aún vivimos o que estamos todavía en ella, coincidimos en que muchas de las cosas que están ocurriendo eran necesarias. Vemos y asumimos como necesario un desaceleramiento en la prisa que llevábamos. Todo se desaceleró. Tenemos que reconocer que íbamos muy veloces, íbamos muy a prisa, y lo que se tomó siglos para lograrse en este tiempo se está logrando en una velocidad asombrosamente increíble, una velocidad pasmosa que nos quedamos impresionados con la celeridad que las cosas están aconteciendo y cómo eso nos estaba llevando, arrastrando a nosotros a un estilo de vida que en mis adentros yo sé que a Dios no le agradaba.
También vemos a la vez a la vez que vemos un desaceleramiento en la prisa, también vemos un aceleramiento hacia el acontecer profético de los últimos tiempos. Indiscutiblemente, innegablemente, cuando leemos las escrituras, cuando leemos las profecías de Jesús, cuando leemos algunos acontecimientos apocalípticos, algunos acontecimientos del fin del tiempo, innegablemente tenemos que entender que ha habido un aceleramiento para que se prepare el orden de los últimos tiempos y vengan a acontecer las cosas que para nosotros, aunque sí la creíamos, como que no visualizábamos la forma en que iban a acontecer en la tierra. Innegablemente estamos en medio de un proceso muy doloroso. Esto es innegable, es un proceso sumamente doloroso, donde sobre todo doloroso porque se están perdiendo muchas vidas humanas, personas cercanas a nosotros han partido, personas independientemente de que sean conocidas nuestras o no, cada vez que se pierde una vida, un alma, es algo que nos duele, es algo que le duele a Dios mismo. Dios no se siente a gusto con la muerte, Él no quiere la muerte ni siquiera del impío. Así que estamos viviendo un momento, un proceso muy doloroso. Sin embargo, si somos honestos, tenemos que admitir que el mundo no anda bien. El mundo no anda bien. Y en esencia nos hemos alejado mucho de Dios nuestro creador. No andamos bien como individuos, no andamos bien como habitantes, no andamos bien como miembros de una y cohabitantes de una creación perfecta. Desde que Adán y Eva pecaron, el planeta está gimiendo y manifestando su inconformidad por la destrucción sistemática de la naturaleza. Es una destrucción rampante, irresponsable, insensible que estamos teniendo la mayoría o que estamos contribuyendo la mayoría de nosotros como habitantes de este planeta, de este lugar donde Dios nos puso. Dios en algunas ocasiones ha tenido que intervenir para que no nos destruyamos a nosotros mismos. Hay ocasiones en la Biblia, no vamos a entrar en esos detalles, como el tema de el diluvio, lo que ocurrió en Sodoma, para detener esa ciudad, dejar ejemplo para que otros no hicieran cometieran los mismos pecados. Y Dios lo dice en su palabra a sí mismo, lo dejó como ejemplo, ¿verdad? Para que otros no cometan este tipo de pecado, de infracciones contra Dios. En esta intervención no vamos a aventurarnos, como dije al principio, a decir que lo que estamos viviendo es un juicio directo de Dios. Pero sí estamos claros que en su soberanía, Él lo ha permitido porque era necesario. La humanidad está cada vez más deshumanizada, evidenciando progresivamente un estilo de vida súper egoísta, falta de amor y falta de temor a Dios. Era necesario que el mundo se detuviera y que ese curso y rumbo que llevaba pudiera frenarse. Pensemos en nuestros actos y que pensemos también en las consecuencias de nuestros actos. Que reflexionemos sobre nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Que revisemos nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida congregacional para los que somos cristianos, nuestra teología, nuestra doctrina, que revisemos nuestra moral, porque particularmente soy de las personas que me gusta hacer un mea culpa, procurar examinarme a ver si estoy bien y también aceptar el consejo y recomendación de otros. La Biblia nos enseña que el que cubre su pecado, su falta, no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo quiero alcanzar misericordia. Y estoy seguro
que usted también quiere alcanzar misericordia. A todas luces es evidente y tenemos que aceptar que no lo estábamos haciendo bien. El mundo no marchaba bien. Estoy seguro que si no aprendemos la lección, también volveremos a hacerlo mal. Lo volveremos a hacer mal de nuevo. Si no aprendemos esta lección en la cual estamos viviendo en este momento, en este tiempo, estoy completamente seguro de que lo vamos a seguir haciendo mal. Volveremos a hacerlo mal. Nadie pensó que el mundo se paralizaría de tal forma. Independientemente de que todo esto sea obra de hombre, que esos son los pensamientos que llegan a nuestra mente, obra de hombre, obra del maligno, o de que Dios en su soberana voluntad lo permita, independientemente de todo esto, este es un tiempo que debemos aprovechar para hacer los ajustes necesarios. En asuntos que habíamos descuidado, lo habíamos descuidado de forma voluntaria, algunos otros tal vez de forma involuntaria, por el sistema de vida en el cual nos hemos envuelto, por la prisa. Nosotros tenemos que reconocer que estamos siguiendo el curso de este mundo. Aún nosotros como cristianos, muchos de nosotros estábamos siguiendo el curso de este mundo, aún sabiendo que el consejo era que no nos conformemos a este mundo. Pero como tenemos necesidades, como tenemos que trabajar, como dependemos de tantas cosas, y esto no es una justificación, pero nos envolvemos en el sistema. Nosotros tenemos que reconocer esto. Tenemos que ser honestos y reconocer. Nos habíamos descuidado. Voluntariamente o involuntariamente nos habíamos descuidado de cosas importantes, de la familia, de Dios mismo, de nuestra adoración genuina, de nuestra santificación, de nuestra consagración al Señor. Nos habíamos descuidado. Y yo sé que esto desde ya era necesario porque nos ha acercado a Dios. Yo sé que hoy usted, mi hermano, está hoy más cerca de Dios que antes de que ocurriera esta pandemia. Dios nos ama y nos enseña a hacer lo que es correctamente necesario. Él nos enseña lo que es correctamente necesario con el objetivo de que nosotros nos vaya bien, que todo lo que hagamos nos vaya bien, seamos prosperados, pero sin que afectemos a otro y sin depredar o destruir los recursos naturales. Hemos confiado tanto en que podemos sustituir la creación, llámense alimentos, y hasta la vida artificial, desde una simple modificación estética en nuestro cuerpo hasta la creación misma o la intención de crear vida. Estamos diciéndole a Dios, lo hiciste bien, pero no te necesitamos, ya lo podemos hacer. Ojo con esto, porque esto es un franco desafío a un Dios que nos ama, que es soberano, pero que también es celoso de su creación. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios hizo, lo hizo para nuestro disfrute y deleite. Teníamos que hacer cosas sabemos que tenemos que hacer cosas como dejar reposar la tierra. Nosotros también como individuos, reposar, descansar. Bueno, hemos entrado todos en un reposo. La tierra está en un reposo. Nosotros mismos estamos en un reposo. Puede ser saludable si no abusamos en este reposo y nos volvemos glotones y nos ponemos perezosos. Pero había que hacer una pausa. Entendemos que era necesario que hiciéramos esta pausa. Con relación a la frase que estamos compartiendo de que era necesario, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal fue quien más utilizó la frase era necesario en los evangelios. Vamos a ver algunas de ellas y otras que también no las dijo Jesús, pero que sí la dijeron algunos de los apóstoles y que la queremos compartir. No vamos a abundar en ellas porque
Como le dije, esto es una corta reflexión, pero como es algo que está grabado, usted lo puede revisar más adelante y confirmar. La primera vez que vemos en la Biblia que Jesús utiliza él mismo la frase era necesario, la encontramos en el libro de Lucas a la altura de su capítulo 2, versículo 49, cuando los padres de Jesús, siendo Jesús un niño, fueron a la fiesta. Jesús se despega de ellos y se va al templo a disputar con los escribas, con los fariseos, quienes estaban maravillados de la sabiduría del niño. Cuando los padres angustiados buscaban a su hijo, que lo encuentran aquí en el templo, en esta situación, disputando con los sabios de allí, la respuesta que Jesús, al reclamo de ellos de por qué le había hecho eso, la respuesta de Jesús fue: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Usted y yo, amigo, hermano que me escucha, mi estimado, tenemos que recordar continuamente tenemos que recordar que es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre. Sobre todo si usted es líder, si usted es pastor, si usted es ministro, si usted tiene algo a cargo. Tenemos que reflexionar y recordar continuamente que es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre. Una vez ya un poco más crecido, Jesús ya adulto, encontramos un diálogo que él tiene con un maestro de la ley llamado Nicodemo. Con este maestro que vino a él de noche secretamente, Jesús tiene un diálogo, y para no abundar mucho en el tema, en el diálogo, lo que queremos resaltar es que Jesús le dijo a este hombre, a este maestro de la ley, a este sabio, Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Estimado amigo que me escuchas en esta tarde, es necesario que tú nazcas de nuevo, no conforme a carne y sangre, sino conforme al Espíritu. Que tú tengas un nuevo nacimiento para que experimentes las bondades de Dios y recibas el regalo de la vida eterna. Andando en su ministerio por las diferentes ciudades, cuando va de Judea a Galilea, tiene que pasar por Samaria, todo para encontrarse allí con una mujer que era pecadora en aquella ciudad. Dice que le era necesario entrar en Samaria. La necesidad de entrar en Samaria la vamos a encontrar más detalladamente en la conclusión de esta reflexión. También en Jericó, vemos en esta otra ciudad de aquel entonces, vemos a Jesús que entra en esa ciudad en Lucas 19:5, donde él le dice a un hombre diminuto, muy conocido en aquel entonces porque era un publicano, un hombre que aprovechándose la posición que tenía gubernamentalmente, ultrajaba, maltrataba y hasta cierto punto no, literalmente engañaba a muchos ciudadanos. Pero Jesús, al entrar a la ciudad, ve a Zaqueo que se sube a un árbol y le dice: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Muy interesante ver a Jesús buscando personas que eran despreciados por la sociedad por su mal comportamiento, despreciados por el alto nivel de pecado que estaban cometiendo, pero Jesús le dice a estas personas que es necesario compartir con ellos. Lucas, en su capítulo 21, versículo 7 de su evangelio, dice que llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Según la tradición judía, desde el Éxodo, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, o antes de salir de Egipto, Dios instituyó la Pascua y ellos tenían que comerse un cordero, y esto iba a servir en el tiempo en conmemoración
para que ellos recordaran aquella gran liberación que Dios hizo a ellos, sacándolo de la esclavitud en Egipto. ¿Sabes qué, estimado amigo y estimado hermano? Que a esta altura, cuando Jesús, Lucas registra esto, de que era necesario que se sacrificara el Cordero de la Pascua, ya era el tiempo que Dios, en su soberanía, en su infinita misericordia, había determinado desde la eternidad para sacrificar el Cordero que él tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero que iba a quitar los pecados del mundo. Antes de que existiese el pueblo judío, antes de que existiese la creación misma, ya Dios tenía preparado este Cordero. Y esto es glorioso, hermanos, porque esto nos pone por encima de las religiones, esto pone la voluntad de Dios por encima aún de ese amado pueblo de los judíos, un pueblo muy amado porque de ahí viene la salvación. Pero mucho antes de que estuviera en el pueblo judío, estaba en la eternidad en el Padre, este Cordero que estaba apartado para quitar los pecados del mundo. Sobre las guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, principios de dolores, Jesús dijo que era necesario que aconteciera, pero que no era el fin. Aún no era el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 6 y 7. Esto nos hace entender que estas cosas ocurren porque somos malos, porque somos pecadores, porque somos perversos y que le hemos dado la espalda a Dios y nos hemos vuelto sabios en nuestra propia opinión sin considerar sus caminos. En Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos, de los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto, pero que iba a resucitar después de 3 días. Era necesario y por eso él empezó a compartirlo con sus discípulos de que también estas cosas eran necesarias. Aunque para ellos fueran inauditas, aunque fueran inaceptables, ellos no querían, se habían encariñado con el maestro, ellos habían adoptado, se habían acomodado a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero era necesario que estas cosas acontecieran. Entonces, no importa qué haya pasado en la mente de ellos en aquel momento, lo importante es que Jesús quiso que ellos supieran que eso era necesario. Volviendo a la mujer samaritana, Jesús le dijo que era necesario que adoremos en espíritu y que adoremos en verdad. No una adoración exclusiva de un lugar particular, porque en ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana hubo un momento de una pequeña disputa o disputa de parte de la mujer donde ella pretendía darle el sentido de exclusividad porque sus padres le habían enseñado a ellos que en ese monte, en ese lugar era que había que adorar. Jesús le dijo que ellos adoraban lo que no sabían porque la salvación viene de los judíos. La mujer le dijo, nosotros decimos que es en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Jesús le dijo, no te maravilles porque la hora viene y ahora es que ni en este monte ni en aquel adorarán, porque el Padre anda buscando verdaderos adoradores y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En este tiempo, estimado amigo, estimado hermano, no importa dónde estemos, no importa dónde te encuentres ahora, no importa dónde me estés escuchando ahora, si estás en tu casa, en tu apartamento, en una zona rural, en la ciudad, o si estás trabajando, si eres médico,
bendecimos tu vida y agradecemos el esfuerzo que estás haciendo, las enfermeras y todos aquellos que están en la primera línea, ¿verdad? Los bendecimos y oramos por ustedes. No importa dónde te encuentres, si adoras al Padre en espíritu y en verdad, adórale, porque Él se complace con tu adoración. No te limites al templo, no te limites a la congregación, no te limites a las cuatro paredes de la iglesia. Es necesario que le adores si le adoras en espíritu y en verdad. Jesús, luego de resucitar, apareció a los 11 en Jerusalén y les dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así era necesario que aconteciera. Todo lo que estaba escrito de él tenía cumplimiento, al igual que todo lo que él dijo que acontecería tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. Y si no hubiese muerto y resucitado, el plan de salvación no se habría completado. Lo que completó el plan de salvación fue su resurrección victoriosa de la muerte, al tercer día, tal y como estaba profetizado y como él mismo lo había dicho. Ya saliéndonos de las veces que Jesús dijo que era necesario, en el libro de los Hechos vemos al apóstol Pablo, donde Lucas registra que Pablo declara que es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto lo dijo a consecuencias de haber sido apedreado y sacado de la ciudad y dejado literal casi muerto. A consecuencia de esto, cuando él se reúne nuevamente con los seguidores del Señor, con los discípulos que le acompañaban, él les dijo, antes que quejarse, él les dijo que es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en el capítulo en la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 11, del 23 al 29, él da todo un listado de lo que fueron sus tribulaciones. El mismo apóstol Pablo le dice a los romanos que es necesario estar sujetos a las autoridades. Es necesario estar sujetos a las autoridades. Y aquí queremos detenernos un momentito para reiterar la recomendación de que nosotros tenemos que estar atentos y sujetos a las autoridades con respecto a este virus. Todas las disposiciones gubernamentales sobre el aislamiento, la protección para evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19, nosotros tenemos que acatarla. Así como también acatamos estas recomendaciones, sería maravillosamente importante que pudiéramos darle la importancia, valga la redundancia, de seguir las recomendaciones de Dios en cuanto a alejarnos del pecado para que no muramos eternamente. El escritor de Hebreos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Todo lo que hemos oído que está registrado en la palabra de Dios, los que nos escuchan en este momento, es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que hemos oído de la palabra de Dios. También el escritor de Hebreo nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Esto lo dijo en relación a la fe, hablando de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin la cual es imposible agradar a Dios. Es necesario que si usted cree en Dios, que si usted se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Sin la fe, repito, es imposible agradar a Dios. Estimado hermano, es necesario que nos examinemos como individuos. Tenemos que examinarnos como familia. Tenemos que examinarnos como congregación. Tenemos que examinarnos como movimiento cristiano. Tenemos que examinarnos como
como concilio. Tenemos que examinarnos, no importa el nombre de que tenga la congregación a la que pertenezcas. Tenemos que examinarnos. Nosotros tenemos que hacer esto. Esto es un ejercicio que este tiempo es oportuno para que lo hagamos. Si todo anda bien, maravilloso. Si te examinaste tu vida, tu familia, tu trabajo, lo que haces, si estás practicando cosas que le agradan a Dios, si todo anda bien, pues maravilloso. Gloria a Dios. Pero si no andan bien, no demoremos en hacer los cambios necesarios. No demoremos. Amado amigo, Dios ha salido a nuestro encuentro y muchos nos hemos vuelto a Él. Era necesario hacerlo. Él sigue buscando a todos los que se habían perdido. Como pudimos ver anteriormente, era necesario que Jesús fuera a Samaria, ya estoy concluyendo. Y también fue necesario que posara en la casa de Zaqueo. Fue necesario que entrara a Samaria o que pasara por Samaria porque iba a salvar a una mujer pecadora, una mujer que había tenido 5 maridos y el que actualmente tenía, para el contexto, no era su marido. Pero Jesús tuvo interés de pasar, dijo que era necesario pasar por Samaria para tener el encuentro con esta mujer. Maravilloso. Jesús no podía, decía, de hecho en el diálogo entre él y ella le dice que samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Los judíos tenían una ruta para, aunque pudiera ser más corto, más lejos, ellos tomaban esa ruta para ni siquiera pasar por Samaria, para no tener contacto con ellos. Pero Jesús decidió tener contacto con ellos, empezando con esta mujer. También dice en el relato que vimos anteriormente que era necesario que él posara en la casa de Zaqueo. Este hombre que era odiado, un hombre que a pesar de que era rico, necesitaba salvación. Él no era feliz. El dinero no le dio la satisfacción. Era rico, dice la Escritura, pero él necesitaba salvación. Valoró tanto su salvación cuando Jesús se la confirmó, se la obsequió, diciendo que él era también hijo de Abraham, porque vio que él tuvo una acción. Él devolvió la mitad de sus bienes, dio la mitad de sus bienes a los pobres y prometió devolver cuadruplicado a quienes había engañado. Gloria a Jesús. Qué maravilloso episodio tenemos en las Escrituras. Este hombre alcanzó salvación. Apreciado amigo, Jesús está visitando en este momento tu ciudad. Así como visitó Samaria, está visitando tu ciudad. No importa dónde nos estás escuchando, en la República Dominicana, en cualquier ciudad de este hermoso país o en cualquier ciudad del mundo. Jesús está visitando tu ciudad. Él está visitando también tu casa. Él quiere posar en tu casa. Él quiere entrar en tu casa. Y no solamente quiere entrar en tu casa, no solamente quiere entrar en tu ciudad, Él quiere también entrar en tu corazón. Él está tocando las puertas en este momento. Es necesario que le dejes entrar. Es necesario que le dejes entrar. Déjalo entrar. Acéptalo como tu Señor. Acéptalo como tu Salvador. Él te dará paz. En medio de tanta confusión, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús te la va a dar. No solamente te va a dar paz, te dará salvación. Aún en medio de un panorama tan sombrío de muerte, Jesús te ofrece vida eterna. ¿Quieres aceptarlo en esta tarde? Este es un momento maravilloso. No quisimos abrumarte con muchas palabras. No quisimos abrumarte con muchas escrituras, porque queríamos llegar a este punto. Que quieras aceptar al Señor. Invitarte a que aceptes al Señor. ¿Quieres aceptarlo en este momento? Si la respuesta es afirmativa, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Gracias por enviar a tu Hijo. Lo enviaste a morir por mí.
a morir por mis pecados. Yo te recibo, Jesús. Te recibo en mi vida porque es necesario. Es necesario que entres en mi corazón. Es necesario que perdones mis pecados. Es necesario que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y es necesario que me ayudes a vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial. Recíbelo en esta hora. Te recibo en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Es la decisión más importante que has hecho en toda tu vida y no tendrás que arrepentirte de ello. Gracias por sintonizarnos. Dios le bendiga y hasta una próxima entrega.